porque para nosotros es para los que hacemos economía y que miramos la economía con unos lentes diferentes a como la miran los ortodoxos, a los liberales, estamos en una situación similar a la oportunidad que tuvo el pueblo argentino en el 55. Argentina tiene una disputa histórica en dos proyectos de país. Uno es la integración acrítica, pasiva, a lo que dice el mercado internacional. Y otra es una integración regional en América Latina y con una estrategia nacional y popular. Eso ha sido histórico en Argentina. Estos dos modelos en disputa podrían llamarse así. Uno es aprovechar los vientos de cola externos. Hay un grupo de personas, la élite, que siempre trató de seducir al pueblo argentino con un modelo que decía: Argentina se debe integrar al mundo en aquello en lo que es más competitivo, ¿no? En la división internacional del trabajo, Argentina se debe incorporar a esa división de la manera más eficiente posible. En esas actividades productivas en las que Argentina es eficiente, debería integrarse. En el resto de las actividades que componen los bienes y servicios que nosotros consumimos, se podrían importar. Y nosotros nos dedicamos a aquello que somos más eficientes en esa división internacional del trabajo. Eso fue dicho en 1880, fue dicho en 1930, fue dicho en el 45, fue dicho en el 55, fue dicho en los 60, fue dicho ahora en el 2008. ¿No? En el 2008 era claro el posicionamiento político de algunas representaciones políticas sobre qué debería hacer Argentina en el nuevo viento de cola, porque cada vez que hay un viento de cola externo, esta élite trata de convencer al pueblo argentino de que tenemos una gran oportunidad y que los que somos cabeza dura y decimos Argentina se debería dedicar a otra cosa, no a eso en lo que es más eficiente en términos internacionales, parece que somos los retrógrados, los que nos quedamos en una cosa melancólica del 45, etcétera, etcétera. Y ahora, actualmente hay un nuevo viento de cola que viene mezclado, porque viene un viento de cola similar al del 1880-1930, muy similar, donde hay una gran demanda de alimentos. Defendiendo ese modelo está Alfonsín, Wiener, Carrió. Estos actores políticos son los que en el 2008 y ahora nuevamente con el conflicto agrario en la provincia de Buenos Aires volvieron a expresarse claramente a la sociedad de que Argentina debería aprovechar, tratar bien al campo, porque el campo es el que nos provee de divisas, el que nos provee de dólares. ¿Por qué vamos a castigar a estos señores que nos dan la razón de ser, dicen ellos? Hay otro viento de cola que está representado por otros actores. Un viento de cola financiero. Otra vez, como en 1976 y como en 1992, vuelve a estar la tasa de interés internacional casi a cero. Es muy barato conseguir préstamos en el exterior. Estados Unidos en recesión, Europa en recesión, no hay a dónde colocar todo ese flujo financiero que quedó dando vuelta por ahí. Y hay algunos señores en la Argentina que quieren iniciar un nuevo proceso de endeudamiento en Argentina. Entonces dicen, aprovechemos esto, que son tasas de interés muy bajas a largo plazo, con lo cual atraigamos esos capitales, integrémonos al mundo, dicen ellos. Para ellos integrarse al mundo es salir a pedir deuda, integrarse, ¿no? Eso es. Acá está Macri, el único distrito que a nivel país puede tener autonomía fiscal es la ciudad de Buenos Aires. A pesar de esto, este señor, desde que empezó a gestionar, pretendió endeudar a la ciudad. El otro modelo, el nuestro, que dice que es aprovechar al máximo las oportunidades, de las condiciones del mercado interno, más la integración regional. El mercado interno más Mercosur, más el resto de América Latina. Los límites del modelo que tiene como motor de crecimiento al sector externo. Tiene un límite claro que es geográfico. El 80% de lo que se exporta está en la zona pampeana. Quiere decir que si a este modelo le va bien, supongamos que le vaya bien, que exporta mucho, a alto precio, todo bárbaro. Si le va bárbaro, le va a ir muy bien a las zonas rurales pampeanas. Ahora, hay un problema con este modelo para otras regiones. El NEA no tiene destino en este modelo, ¿no? Los ciudadanos
que viven en el NEA, en este modelo, aunque le vaya bárbaro a este modelo, no tienen destino. En el NOA tampoco. Corrientes, Formosa, Chaco. No solo a nivel de las regiones que no exportan, sino en la propia región pampeana, los centros urbanos de esa región pampeana también quedan afuera. El Gran Rosario queda fuera de ese modelo, el Gran Buenos Aires queda fuera de ese modelo, el Gran Córdoba queda fuera de ese modelo. No tiene derrame hacia esos centros urbanos ese modelo, aunque le vaya bárbaro. El otro modelo es el nuestro. ¿Nosotros qué decimos? Nosotros dijimos que queríamos salir a través del empleo asalariado. Que nosotros éramos capaces y nos íbamos a hacer cargo de generar un escenario económico donde hubiera empleo para todos. Pero que para eso, para que hubiera empleo para todos, había que tomar determinadas decisiones de política económica. Que no tenían nada que ver con lo que se estaba haciendo desde 1983 hasta el 2002. Que si seguíamos haciendo esas cosas que se venían haciendo desde el 83 hasta el 2002, no iba a haber empleo para todos, entonces tal vez sí, la progresía blanca tenía razón y había que ir hacia el ingreso ciudadano. Pero nosotros decíamos que el mercado de trabajo argentino podía volver a un escenario de pleno empleo. Pero para generar ese escenario de pleno empleo había que tomar determinadas decisiones. Nosotros estábamos dispuestos a tomarlas. ¿Está bien? Ese escenario, ese modelo es el que dice: hay que recuperar al empleo como mecanismo de integración social insustituible, como el más eficaz y el más eficiente de todos. Por lo tanto, nosotros teníamos que generar un escenario económico que no solo que generara empleo para las nuevas generaciones que venían, sino que diera cuenta de más del 25% de desempleo y más del 20% de subempleo. Por lo tanto, teníamos que generar mucho trabajo. Pero mucho. Porque los otros modelos, cuando eran exitosos, la convertibilidad, cuando le iba bien, del 90 al 94, cuando le fue bien, fueron años de crecimiento económico, el desempleo pasó de 6 a 18. Ese modelo, cuando le va bien, genera desempleo. Nosotros queríamos generar un modelo que cuando le fuera bien, generara empleo. Mucho empleo. Entonces necesitábamos que fueran solventes, que fueran viables actividades que hasta ese momento no eran viables. Necesitábamos hacer viable la industria del juguete, ser viable la textil, ser viable la metalmecánica, hacer viable todas las industrias que cuando les fuera bien demandaran mucho trabajo. Porque para nosotros el empleo es el que nos iba a permitir bajar la pobreza, y la otra cosa que nos iba a permitir el empleo era bajar las desigualdades. Con lo cual no podía ser cualquier empleo, no podía ser paseador de perros. Tenía que ser empleo que tuviera lo más formalizado posible y que tuviera, si se puede, hasta sindicalizado. Queríamos generar un empleo que fuera un mecanismo de integración eficiente, que nos permitiera bajar la pobreza, porque habíamos heredado más del 50% de la población bajo la pobreza, y queríamos disminuir las desigualdades, porque habíamos heredado la peor desigualdad de toda nuestra historia. Entonces, si lográbamos estos tres objetivos, los tres objetivos hay que lograr, podríamos volver a legitimar la democracia, porque otra cosa que le damos nosotros en el 2003 es el que se vayan todos. Entonces nosotros teníamos que volver a legitimar la democracia y teníamos que volver a legitimar la política. Y solo lo íbamos a hacer si cumplíamos con estos tres objetivos. Vamos a la fortaleza de nuestro modelo. Primero de todo, tiene un tipo de cambio competitivo. Dólar caro. Que uno va a comprar un dólar y que sea caro comprar el dólar, no que sea barato como en los 90. Porque si es barato comprar el dólar, es barato comprar cualquier cosa importada. Entonces, una cosa que nosotros deberíamos hacer para darle continuidad al modelo es que hubiera mucha exportación y que paráramos un poco con las importaciones. Que pudiéramos hacer solventes a un montón de industrias que antes no eran solventes con el 1 a 1. Entonces, el tipo de cambio competitivo fue el que posibilitó que si uno mira la balanza comercial, exportaciones menos importación, esto desde el 2003 hasta ahora da alrededor de 10.000 millones de dólares anuales, promedio, a veces 13, a veces 12. ¿Sí? Este año tenemos como proyectado en el presupuesto 2012 8.000 millones de dólares de superávit. En el primer cuatrimestre,
enero o abril, en plena crisis internacional, ya andamos en los 5.000. Quiere decir que vamos a pasar, como siempre, los objetivos. Porque nosotros no nos preocupamos, nosotros nos ocupamos. ¿Por qué es tan importante tener este superávit comercial y en ese nivel, tenerlo por encima de los 10.000 millones de dólares? Porque hay dos rubros por los cuales se va muchos dólares afuera y nosotros hemos querido asumir esos compromisos. Una son las rentas de la inversión, que son los dividendos de las empresas luz, gas, teléfono, que son privatizadas, que ganan en Argentina, lo pasan a dólares y lo llevan a sus casas matrices. ¿Está bien? Son los dividendos que salen del país de las empresas que son extranjeras, pero tienen actividad económica en Argentina. ¿Está bien? Y la otra parte que se heredó y que no se puede hacer el tonto con eso, son los intereses de la deuda externa. ¿Está bien? Eso lleva a una fuga permanente, fuga legal, no es una fuga ilegal, una fuga legal, una salida de divisa muy importante. Entonces, una de las fortalezas del modelo y que hay que cuidar mucho es el superávit externo. ¿Por qué? Porque eso mismo le pasó a Perón en el 52. Siempre que hubo un intento de industrializar este país, no se pudo lograr por el déficit externo. Por lo tanto, contar con el superávit externo nos da mucha soberanía para decidir sin consultar al FMI, ni al Banco Mundial, ni a nadie. Por eso es estratégico todo lo que se está haciendo. Y este superávit externo, estos 10.000 millones de dólares, que vamos a conseguir y vamos a superar en el 2012, saben que no lo estamos consiguiendo con nuestros antiguos socios comerciales. Entonces, el superávit externo es una columna muy importante del modelo del 2003 para acá. Esto fue lo que nos permitió poder crecer sin endeudarse. Es la primera vez que Argentina crece 9 años seguidos sin pedir un dólar a nadie. Es la primera vez que pasa. Y pasa no porque hay altos precios internacionales, pasa no porque aumentaron las cantidades de exportación. Pasa porque se tomaron decisiones de política económica muy importantes y no las tomaron los economistas. Las tomó el presidente y las tomó la presidenta. Eso me parece que es fundamental, porque si no creemos que, largándonos otra vez a las señales del mercado, externo o interno, vamos a seguir con este viento de cola externa. La segunda columna muy importante es el superávit fiscal. ¿Para qué queremos superávit fiscal? Porque nosotros no somos ortodoxos. Somos más keynesianos que ortodoxos. Resulta que siempre los liberales nos reclamaban superávit fiscal, bueno, ahora lo tienen. Pero nosotros, ¿por qué lo hacemos? Porque nosotros heredamos lo que heredamos y nosotros sabemos con los bueyes que aramos. Y nosotros sabemos que iba a venir un viento de cola externo, pero no a empujarnos para crecer más, sino que iba a venir de frente, como vino en el 2008. Y nosotros necesitábamos el superávit fiscal para hacer algunas cosas que hicimos. Y vaya si hicimos cosas para que el mercado interno fuera el motor de crecimiento de la economía y no las exportaciones. Entonces nosotros necesitamos un superávit fiscal para hacer políticas contracíclicas. Contracíclica es que si el ciclo viene bajando, salir con políticas públicas para que el ciclo retome el crecimiento. Si la economía viene bajando, yo como Estado tengo que tomar políticas públicas para que retome el crecimiento. ¿Qué hizo Argentina en el 2009? La tasa de crecimiento de la economía venía cayendo y la presidenta en plena crisis tomó unas decisiones que no estaban en ningún libro de economía, en ninguno. En ningún libro de economía dice que hay que ampliar la cobertura de retiro para todos nuestros mayores. En ningún libro está. La presidenta lo decidió. En ningún libro está que hay que hacer asignación universal por hijo porque hay que incrementar el consumo de los hogares en Argentina. Y como no bastaba con los aumentos salariales, como había una parte de la población que no se apropiaba de ese crecimiento vía empleo, había que tomar una decisión para todos los que no percibían ingresos, que estaban fuera del mundo del trabajo, que son todos nuestros mayores y todos nuestros gurises. Eso hizo la presidenta en plena crisis del 2009, cuando estábamos cayendo en tasas de crecimiento. Entonces, en vez de tener
políticas universales para todos, ¿no? Así vamos a hacer políticas que tengan más una eficiencia vertical, no tanto horizontal. Entonces le vamos a dar subsidio a aquellos que lo necesitan, ¿no? La otra columna de nuestro modelo son las políticas de ingreso. Porque si nosotros vamos a crecer vía mercado interno, es estratégico para este modelo que las personas puedan consumir cada vez más. Porque si se le para el consumo, se para el modelo. Entonces nosotros necesitamos que las personas cada vez ganen más, que tengan más poder de compra, para que compren más cosas. Porque la única forma que la fábrica de media de San Justo aumente la cantidad de media producida es que las chicas se compren media como la gente. Estas tres fortalezas que hay que mantenerlas, que hay que salir a defenderlas, etcétera, etcétera, están, como estamos en medio de una crisis internacional, están para ser cuidadas. Ahora, la presidenta dijo que no basta con esto, que la política macroeconómica por sí sola no basta, no alcanza más, que hay que ir por la sintonía fina, ¿no? Que hay que ir por política sectorial. Y ahí ustedes tienen en Colina a la ministra de Industria, Débora, con el plan 2020 industrial. Está el Ministerio de Agricultura con el plan 2020 en agricultura. Está el tema de la nacionalización de YPF. Entonces, en vez de hacer política para todos los sectores productivos, tipo de cambio muy alto para todos, vamos a hacer política tipo de cambio alto para todo, pero aparte vamos a hacer política muy centrada, muy estimulando a determinados sectores, dándole crédito, etcétera, etcétera, a determinados sectores que elijamos como ganadores, que elijamos para que generen empleo. A eso los vamos a cuidar. Son 13 cadenas de valor que nosotros estamos muy interesados en que se desarrollen, en que sean viables, que tengan crédito, que tengan tecnología, etcétera, etcétera, etcétera. Hay que sentarse, hay que cambiar la mentalidad de la gente de la Cancillería, hay que hacer mucho Estado dispuesto a llevar a buen puerto eso que la presidenta se comprometió con todo el pueblo argentino, que es seguir incrementando la política de empleo de este país, seguir expandiendo las posibilidades de que las familias argentinas, ampliar el mapa de oportunidades de las familias argentinas. Ampliar el mapa de oportunidades es que la familia argentina tiene un solo activo en el cual vende en el mercado, que es su fuerza de trabajo. Entonces yo le tengo que generar un escenario donde ese mapa de oportunidades sea lo más grande posible. Nos sirve en tanto y en cuanto nos dé garantía para hacer eso y solucionarle la vida a la persona que vive, que ha decidido con total autonomía vivir en Misiones, vivir en Jujuy o vivir en Selecante, porque tiene que ser solvente la actividad económica en Jujuy, en Tierra del Fuego y acá. Porque tenemos que ser capaces de evitar los continuos exilios internos que tiene este país desde hace 100 años. Bueno, para eso tenemos que volver solvente a Jujuy, a Formosa, a Misiones. Bueno, ¿cómo hacemos eso? Capaz que un poco con economía solidaria, capaz que un poco generando estas inversiones. Estamos abiertos a todo porque tenemos que maximizar la capacidad de generar empleo. Pero además, en plena crisis internacional, la presidenta decidió que cuando esa persona vaya a hacerse uso de ese mapa de oportunidades, vaya con sus activos revalorizados. Y hemos decidido ampliar los activos de la familia. Porque en plena crisis internacional, cuando todo el mundo está achicando los gastos, acá se abren universidades en el conurbano. En el 2010 abrimos 3. Una de ellas es en la que trabajo yo, Moreno. Está la de Florencio Varela y la de Avellaneda. Recuperamos las escuelas técnicas. ¿Por qué? Porque queremos que los trabajadores argentinos, cuando vayan a hacer uso de ese mapa de oportunidades, vayan lo más calificados posible. Pero aparte, no queremos que cuando los califiquemos se nos vayan por E6 a Europa, como hacíamos antes, que exportábamos científicos. Sí. Bueno, nosotros queremos ahora gastar en educación, abrir universidades, pero que nuestros gurises tengan destino a nuestra patria. Para eso tenemos que ser capaces de generar un sistema productivo, un sector productivo que demande trabajo calificado. Y ese trabajo calificado únicamente lo demanda, o en gran medida lo demanda, la industria. Entonces tenemos que hacer viable la industria. Y la industria argentina, para ser viable, hay que tomar algunas decisiones. Entonces necesitamos una banca al servicio del modelo productivo. Necesitamos banca para el crecimiento, para generar empleo, para la producción, etcétera, etcétera. ¿Qué hacemos? Reformamos la Carta Orgánica del Banco Central. Y hay que tener coraje para hacer esas cosas, ¿eh? No es sencillo, ¿eh? El viento ahí arriba sopla fuerte. Ahí arriba.
¿Qué les quiero decir? Que estamos bien, estemos tranquilos, nos van a bombardear de aquí al 7 de diciembre hasta que Clarín se tenga que desprender de todo lo que se tiene que desprender. Van a soplar vientos muy densos en este país. Nuestra solución no es el ajuste, ni ahora ni mañana, no va a ser eso. El que esté esperando que la presidenta haga un ajuste, que se olvide, no va a pasar. No vamos a hacer un ajuste monetario, vamos a hacer al revés. Vamos a reformar la Carta Orgánica para expandir la oferta monetaria. No vamos a reducir el gasto público, al revés, vamos a hacer vivienda para todo el mundo. Nosotros queremos, estamos comprometidos, así que nos lleven puestos, no importa, a expandir la oferta, no a achicar la demanda. Nosotros no queremos que los argentinos consuman menos, nosotros queremos que los argentinos produzcan más. Pero para eso no viene solo, eso hay que tener decisión política. La única posibilidad que tiene el pueblo argentino de seguir consolidando este proceso es si nosotros somos capaces, nosotros los que somos actores políticos, de consolidar este espacio.